Hola y bienvenidas y bienvenidos a Nivel Epsilon. Hola. Hoy vamos a meternos en las entrañas de Kubernetes, pero de una forma un poco diferente. Ajá. No solo hablaremos de los bloques de construcción básicos, que, bueno, muchos ya conocen, ¿no? Claro, los deployments, los pods, lo típico. Exacto, sino de cómo podemos realmente moldear Kubernetes, adaptarlo a nuestras necesidades más específicas. O sea, cómo vamos más allá de lo estándar. Es una pregunta clave, sí. Kubernetes es potentísimo, pero su verdadero poder muchas veces está en cómo se adapta. ¿Cómo hacemos que maneje cosas que no venían, digamos, de fábrica? Pues justo de eso vamos a hablar hoy. ¿De las herramientas que lo permiten? Justo, de las Custom Resource Definitions, las famosas CRDs, de los controladores, que les dan vida, y de los operadores, que ya son como el siguiente nivel de automatización. Son las piezas para desbloquear una gestión mucho más inteligente y específica dentro del clúster. Y es importante recordar, ¿verdad?, que esta charla se basa en un artículo que tenemos en el blog. Eso es, en nivelepsilon.com. Ahí está todo por escrito, con ejemplos, los YAMLs que quizá mencionemos, todo más detallado. Perfecto. Hemos dejado el enlace en la descripción para que lo tengan a mano. Genial. Pues venga, empecemos por la base. Todos usamos Kubernetes para gestionar contenedores. Nos apoyamos en sus recursos nativos: deployments, replica sets, los pods, services, ingress. Es un conjunto potente, eso sin duda. Sí, sí, proporciona una base sólida para orquestar. Pero, bueno, como cualquier sistema, tiene sus límites o áreas donde no te da una solución única para todo. Por ejemplo, Pues piensa en el almacenamiento persistente complejo o en gestionar aplicaciones con estado muy particulares. Kubernetes te da las herramientas básicas, pero no siempre la solución completa y específica para cada problema. y ahí es donde entra la extensibilidad que decías, que no es solo una característica más, ¿no? Parece que está en el corazón de Kubernetes. Totalmente. Fue una decisión de diseño fundamental. En lugar de intentar meterlo todo en el núcleo y hacerlo gigantesco, ¿Que sería inmanejable? exacto, crearon mecanismos para que la comunidad, los usuarios, pudieran ampliar la API, de forma segura, coherente, y la pieza central de esto son las Custom Resource Definitions, las CRDs. Vale, CRDs. Suenan importantes. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué este enfoque y no otro? Pues imagina la API de Kubernetes como un lenguaje. Tiene su vocabulario. Pod, Service, Deployment. Son como los sustantivos estándar. Una CRD, que se estabilizó por la versión 1.7 más o menos, Ajá. nos permite añadir nuevos sustantivos a ese lenguaje, definir nuestros propios tipos de recursos. Y lo crucial es que lo haces extendiendo la API que ya existe. No creas APIs paralelas ni tocas el código fuente de Kubernetes. Ah, vale. Es como si Kubernetes pudiera aprender palabras nuevas, conceptos nuevos que son relevantes para mi aplicación o mi infraestructura. Precisamente. Y esto no es solo teoría. Casi todas las herramientas avanzadas que se integran bien con Kubernetes lo hacen usando CRDs. Un ejemplo muy claro que mencionamos en el artículo es Istio, la malla de servicios, el Service Mesh. Sí, claro. Istio necesita gestionar el tráfico, aplicar políticas de seguridad, cosas muy sofisticadas, Mucho más allá de un ingress normal, vamos. muchísimo más. Cuando instalas Istio, no solo despliega sus componentes, sino que registra en el clúster varias CRDs, Virtual Service, Gateway, Destination Rule. Esos son los sustantivos nuevos que Istio le enseña a Kubernetes. Exacto. Y a partir de ahí, tú puedes crear objetos Virtual Service con kubectl y Kubernetes los entiende como recursos válidos, aunque no sean del núcleo. Luego Istio, con sus propios componentes, es quien los interpreta y configura la red como tú has definido. Vale, o sea, las CRDs nos dejan definir la estructura, el esquema de estos nuevos recursos. Son como el plano. Pero claro, un plano por sí solo no construye la casa. Justo ahí quería llegar. Y el CRD define el contrato, la forma, pero la lógica para actuar, esa está en los controladores. Un controlador es, básicamente, un bucle de software, un proceso que se ejecuta continuamente y observa el estado de ciertos tipos de recursos en la API de Kubernetes. Incluidos los nuestros, los personalizados que definimos con CRDs. Exacto. Cuando alguien crea, actualiza o borra una instancia de nuestro recurso personalizado, un Virtual Service de Istio, por ejemplo, la API lo registra. El controlador específico que está escuchando los cambios en los Virtual Services recibe una notificación y acción.
¿Se pone a trabajar? Se pone a trabajar. Su tarea es hacer lo necesario en el clúster, configurar proxies, actualizar reglas, crear otros recursos de Kubernetes, quizá, para que el estado real del sistema se parezca al estado deseado que hemos definido en nuestro recurso personalizado. Es el motor que ejecuta lo que dice el plano. Me gusta la analogía. Esta dupla CRD Plus controlador suena bien, pero ¿qué ventajas concretas tiene frente a, no sé, gestionar esto con scripts externos o configuraciones manuales? Las ventajas son importantes. Primero, metes la lógica operativa compleja dentro del clúster. Antes, pero cosas como configurar una base de datos replicada o gestionar certificados TLS automáticamente. Sí, a base de scripts desde fuera, desde el CI/CD o la máquina local. Exacto, que eran frágiles, difíciles de mantener. Con el patrón CRD Plus controlador, esa lógica vive dentro de Kubernetes. Es más robusta, más nativa. Tiene sentido. Llevas la inteligencia operativa a donde está la carga de trabajo. Segundo, fomenta un enfoque declarativo de más alto nivel. En vez de scripts imperativos que dicen haz esto, luego esto otro, SIA, defines el resultado final. justo. Defines el estado final deseado en tu recurso personalizado. Quiero una base de datos con 3 réplicas y backups diarios. Y dejas que el controlador se encargue de los pasos para llegar ahí y mantenerse ahí. Esto reduce la necesidad de templating complejo en el cliente. Comprendo. Simplifica la interacción para el usuario final. Puede usar kubectl para gestionar estos recursos complejos igual que gestiona un deployment, sin tener que saber todos los detalles internos que maneja el controlador. Exactamente. Le permite hablar a Kubernetes en un lenguaje más cercano a su problema. Bases de datos, redes, seguridad. Y no solo en términos de pods y services. Y mencionabas un ejemplo de YAML para crear un CRD en el artículo. ¿Qué destacarías de ahí? Sin leerlo entero, claro. Lo importante es ver las partes clave. Defines el API version y kind Custom Resource Definition. Le das un nombre en metadata.name, que suele ser plural.group, como myresources.mycompany.com. Vale. En spec indicas el group, mycompany.com, las versions, v1 por ejemplo, y los names, singular, plural, kind como myresource. El scope también, si es para un namespace o para todo el clúster. ¿Y la estructura del recurso en sí? Eso es lo crucial. El spec.schema.openAPI-v3 schema. Ahí defines qué campos tendrá tu recurso, sobre todo dentro de su propio spec. De qué tipo son, string, integer, object, si son obligatorios. Es el plano detallado, vamos. Vale. Ya veo cómo le enseñamos la palabra nueva a Kubernetes. Tenemos CRDs para definir, controladores para actuar, pero el artículo mete un tercer concepto que parece juntarlo todo: los operadores. ¿Qué son y qué añaden sobre el patrón CRD Plus controlador? Los operadores son una aplicación específica y muy potente de ese patrón CRD Plus controlador. Podríamos decir que son controladores con conocimiento experto metido dentro. Un operador es un método para empaquetar, desplegar y, lo más importante, gestionar el ciclo de vida completo de una aplicación, normalmente una aplicación stateful o compleja, dentro de Kubernetes. O sea que va más allá de solo reaccionar a la creación de un recurso. Tiene una visión más completa de la aplicación que gestiona. Correcto. Un operador usa CRDs para definir los recursos de alto nivel que representan la aplicación. Un Postgres Cluster, un Elasticsearch Cluster, por ejemplo. Usa uno o más controladores para implementar la lógica. Pero la diferencia clave es que el operador encapsula conocimiento operativo específico de esa aplicación. ¿Qué tipo de conocimiento? Pues sabe cómo instalarla bien, cómo configurarla, cómo hacer backups, cómo gestionar actualizaciones de versión sin perder datos, cómo recuperarse de fallos típicos, cómo escalar. Básicamente, automatiza las tareas que haría un administrador humano experto. El artículo ponía el ejemplo de un operador para Postgres. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Imagina que necesitas un clúster de Postgres con alta disponibilidad. Sin un operador, tendrías que crear stateful sets, persistent volumes, services, configurar la replicación a mano, scripts para backups. Un lío considerable. Con un operador de Postgres, la cosa cambia. El operador definiría un CRD, algo como Postgres Cluster, ¿has dicho? Exacto. Y tú, como usuaria, simplemente creas un YAML para un objeto de ese tipo. El ejemplo del artículo era algo así, ¿no? Defines las réplicas, la versión, el almacenamiento, si quieres backups y cuándo. Sí, algo como réplicas.3, versión.14, backup, enable.true, schedule 0.2. Muy declarativo. Justo.
Y al hacer kubectl apply con ese YAML, ¿Qué pasa por detrás? pues el controlador del operador de Postgres Cluster detecta ese Postgres Cluster, lee el spec y, aplicando su conocimiento sobre Postgres, empieza a crear todos los recursos de Kubernetes necesarios. Stateful sets para los pods de la base de datos, con identidad estable, almacenamiento persistente, services para el acceso, quizá config maps, secrets, cron jobs para los backups según el schedule. No solo los crea la primera vez, sino que los mantiene, ¿verdad? Esa es la clave. El operador vigila continuamente. Si un pod de la base de datos falla, intenta levantarlo o promover una réplica. Si ve que la versión no es la 14 que pediste, podría empezar una actualización controlada. Si cambias el spec y pides 5 réplicas, él se encarga de escalar. Es como tener un DBA experto, pero en código, trabajando 24/7 dentro de Kubernetes. Exactamente esa es la idea. Suena increíblemente útil, sobre todo para aplicaciones complejas o con estado. Pero también me surge una duda. ¿Construir algo así, un operador robusto, no debe ser fácil? ¿Y si el propio operador falla o no está bien hecho, no te crea una dependencia delicada? Es una preocupación muy válida, sí. La calidad y la madurez del operador son críticas. Uno malo puede causar más problemas que soluciones. Por eso, la recomendación clave del artículo y en general es muy clara. No intentes escribir un operador complejo desde cero si no tienes muchísima experiencia. La lógica de reconciliación, el manejo de errores, las actualizaciones, es complicado. Entonces, ¿cuál es la forma recomendada de hacer esto? Apoyarse en frameworks y herramientas hechas para esto. El más conocido es el Operator SDK, que es parte del Operator Framework de Red Hat, pero es open source. Otra herramienta fundamental es KubeBuilder, que de hecho es la base sobre la que se monta el Operator SDK para Go. ¿Y qué hacen estas herramientas? Te generan mucho código repetitivo, el boilerplate. Te dan bibliotecas para hablar con la API de Kubernetes de forma fiable y establecen patrones sólidos para implementar la lógica de reconciliación de manera segura y mantenible. Te facilitan muchísimo el trabajo y reducen errores típicos. Entendido. Usar las herramientas adecuadas para no reinventar la rueda. Y probablemente mal. Eso es, construir sobre una base sólida. Bien, hemos cubierto bastante. Si tuviéramos que resumir los conceptos clave, Podríamos decir que hemos visto cómo Kubernetes se extiende con las Custom Resource Definitions, las CRDs. Nos permiten definir nuestros propios tipos de recursos, adaptando la API. luego que esos CRDs necesitan controladores para cobrar vida. Son los procesos que observan y actúan para que el estado real coincida con el deseado. La lógica de reconciliación. Y finalmente, los operadores son la aplicación más avanzada de esto. Empaquetan CRDs, controladores y, muy importante, el conocimiento operativo experto sobre una aplicación. Automatizan todo su ciclo de vida. Actuando como ese administrador experto codificado que decías. Justo. Instalación, configuración, backups, upgrades, escalado, todo. Es un salto importante en la automatización y la gestión cloud native, sobre todo para sistemas complejos. Sin duda. Adoptar estos conceptos te permite exprimir Kubernetes al máximo. Creas plataformas más flexibles, adaptadas y, al final, más fáciles de gestionar, porque automatizas tareas que antes eran manuales, propensas a errores y que consumían mucho tiempo. Son piezas clave del puzzle Cloud Native. He visto equipos que han pasado de sufrir los fines de semana con actualizaciones de bases de datos complejas. ¡Pum! A tener un proceso casi trivial gestionado por un operador. El impacto en el día a día puede ser brutal. Una transformación potente, desde luego. Ha quedado muy claro cómo encajan estas piezas y por qué son tan importantes hoy en día. Y como reflexión final, quizás para la audiencia, valdría la pena investigar qué operadores maduros existen ya para las tecnologías que usan. Hay un ecosistema enorme, para bases de datos, Postgres, MySQL, MongoDB, mensajería, Kafka, RabbitMQ, cachés, Redis, monitorización, CI/CD. Usar uno que ya existe puede ahorrar muchísimo trabajo. Buen punto. Y para quienes desarrollan y gestionan aplicaciones propias complejas dentro de Kubernetes, con tareas operativas repetitivas. Para ellos, la pregunta es, ¿podríamos meter ese conocimiento operativo en un operador? Explorar herramientas como Operator SDK o KubeBuilder podría ser el camino. Llevar la automatización de esas aplicaciones a otro nivel, mucho más profundo y nativo en Kubernetes. Plantearse, ¿qué tareas manuales o semimanuales de gestión de nuestras apps podríamos codificar en un operador
para liberar tiempo y ganar fiabilidad. Exacto. Esa es la pregunta clave. Una excelente pregunta para llevarse y darle una vuelta. Y si quieren profundizar en todo esto con los ejemplos de YAML y más detalles técnicos, Recuerden el artículo del blog. eso es, tienen el artículo completo en nivelepsilon.com. Hemos dejado el enlace directo en la descripción de este análisis para que puedan consultarlo. No dejen de visitarlo. Ahí están los detalles que aquí hemos tenido que sobrevolar un poco. Pues eso es todo por nuestra parte hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima entrega de Nivel Epsilon.